Estos días se repiten en América Latina violentas manifestaciones que destruyen monumentos e iglesias. En Ecuador hay una nueva convocatoria y aunque se advierten los motivos de las manifestaciones, se teme que se repitan los hechos violentos del año pasado cuyas consecuencias económicas se continúan arrastrando hasta hoy, mientras sus autores e ideólogos continúan impunes. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tan factible es que octubre del 2019 se reinstale, se repita hoy? Muchas gracias por la entrevista, Lenín. Muy buenos días a usted y a la teleaudiencia de Ecoavisa. Sería inaceptable que vuelva a ocurrir el vandalismo que se dio hace un año. Hace un año, mi estimado Lenín, quemaron la Contraloría. Hace un año dejaron a la ciudad de Ambato y a la provincia de Tungurahua sin agua potable. Hace un año casi lo matan a un colega suyo, Freddy Paredes. Hace un año apedrearon las motobombas que iban a apagar los incendios provocados. Hace un año apedrearon las ambulancias que iban a socorrer a los heridos. Hace un año intentaron tomarse pozos petroleros. Eso es inaceptable y la fuerza del orden tiene que, en el evento de que hoy día o estos días se diese algo similar, parar con la ley en la mano y por supuesto haciendo el uso debido y progresivo de la fuerza, porque no podemos tolerar los quiteños, y yo soy quiteño, que vuelvan a destruir nuestro centro histórico, que vuelvan a quemar edificios y que vuelvan a secuestrar policías y periodistas. Eso es inaceptable, mi estimado Leo. Inaceptable. En otro tema, y siendo usted integrante de la Comisión de Régimen Económico, para asegurar su capacidad de pago, el Estado debe eliminar gastos clientelares y superfluos o subir el IVA. Ese sería el dilema, o aparentemente ese es el dilema. Los tres grandes rubros en el presupuesto del Estado son los sueldos de la burocracia, los subsidios para importar combustibles y el pago de la deuda externa. Sobre la reducción de salarios, el gobierno ha cumplido a medias porque despedir empleados públicos profundiza el problema social del desempleo. Sobre este rubro entonces, arquitecto, ¿qué pueden hacer todavía un gobierno y una asamblea que están de salida? ¿Prefieren mantener la poca popularidad que tienen o que el país se ajuste? El país tiene que ajustar su gasto. No es posible los gastos superfluos. Eso no es aceptable y lo digo con absoluta frontalidad. Solemos decir que tenemos el doble de reservas de petróleo que Colombia. Sin embargo, Colombia exporta 1 millón de barriles diarios, estimado Lenin. El Ecuador la mitad, y no ha subido de aquellos 500.000 barriles en las últimas 2 décadas. Eso tampoco es aceptable. Tenemos mayores reservas probadas que Colombia y mire usted lo que está sucediendo. Tenemos que aumentar los ingresos, pero para ello tenemos que firmar y suscribir acuerdos comerciales con Estados Unidos. Tenemos que ser parte de la Alianza del Pacífico. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que venga inversión extranjera y genere el empleo productivo que tanta falta nos hace y las inversiones foráneas que deben ser bien recibidas. Seguridad jurídica, sin duda alguna, buen tratamiento al capital, con cumplimiento, por supuesto, de las leyes en el Ecuador, pago de impuestos, pago a sus empleados, es decir, hacer las cosas vistiéndonos de pantalón largo como país serio. Por eso fue bueno, y lo dije en Ecoavisa hace 7 semanas, es bueno tener buenas relaciones con los multilaterales de crédito. Por eso es que eventualmente vamos a recibir este y los próximos 2 gobiernos tranquilidad, más o menos, por supuesto, cierta tranquilidad en el servicio de la deuda, con la reprogramación, el reperfilamiento que se ha logrado de la deuda externa, lo cual es bueno, pero hay que bajar el gasto superfluo, aumentar la producción en el campo petrolero, en el campo minero, en el campo agrícola y en el campo agroindustrial. A propósito del tema de deuda externa y respecto al gran rubro de pago de deuda que ha subido del 10% al 30% gracias al diseño correísta de endeudamiento, el exministro Richard Martínez se encargó precisamente de reestructurar parcialmente esta deuda gracias a la ampliación de los plazos de la deuda bilateral con tenedores de bonos y también con China. Pero le pregunto, arquitecto, ¿es esto suficiente para cubrir las necesidades de dinero fresco a partir de 2021 o se tiene que hacer algo más? Usted dice incrementar los ingresos a través de una mayor explotación petrolera, pero eso también toma tiempo. Sin duda alguna, pero debemos
lograr la participación del sector privado en la prospección minera, en la prospección petrolera. Tenemos que lograr inversiones mayores a través de ser parte de la Alianza del Pacífico y mirar al Asia con optimismo. Y por supuesto, ¿por qué no? Suscribir un tratado comercial, póngale el nombre que quiera, ya no les gusta TLC, pero un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Mire, el Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua, aquel que anda gobernando por sobre los 30 años, tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, y nosotros no. Yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano hace 12 años y estuvimos muy cerca allá en Washington, ayudando, pues coadyuvando en el cuarto adjunto, de suscribir un acuerdo comercial. Colombia y Perú, que estaban junto a nosotros en el hotel en Washington, sí lo lograron. Nosotros, por decisión equivocada del régimen de aquel entonces, no lo logramos. Ya es hora de que firmemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Le pregunto a usted, nosotros, al ser el único país que no tiene ese acuerdo, somos los inteligentes del continente y los demás los bobos de la zona. No es así. Tenemos que ser auténticos. Es bueno que se hayan aperturado, y en noviembre va a haber una nueva ronda de negociaciones con los Estados Unidos. Es bueno que así se lo haga en este, y continuaremos en el próximo gobierno, gracias al apoyo popular con Guillermo Lasso, sin duda alguna. A partir de 2021, la llave que abrirá la posibilidad de obtener créditos para el país es la capacidad de garantizar el pago del Ecuador con sus acreedores internos y externos. Para eso se necesita, sí, dinero fresco, pero sí, también dinero rápido, y eso implica pues la necesidad de hacer ajustes en distintos ámbitos. ¿Y qué es lo que ofrece la Asamblea? Porque a ratos daría la impresión de que esto es solo un asunto del gobierno central, y no necesariamente es así. La Asamblea tiene que hacer dos cosas, y soy rápido, Lenin, en virtud del tiempo. Uno, tenemos que aprobar reformas profundas a un Código del Trabajo que data de 1938, 82 años que no ha tenido ese código reformas sino solamente cosméticas, y hay 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados y viven en la informalidad. Hay que generar la posibilidad, ¿por qué no?, del trabajo por horas. Lo hicimos cuando jóvenes, que le generaría al joven la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Hay ciertos dirigentes sindicales, no todos, que dicen que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario, lo que queremos es que ellos se empiecen a preocupar no solamente de los derechos de los trabajadores, que está bien, que se empiecen a preocupar de los derechos de los no trabajadores, aquellos 185,000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. Esa ley tenemos que tramitarla y aprobarla. Reformas profundas, serias, como lo hicieron Colombia y Perú a su Código del Trabajo. Segundo, tenemos sin duda alguna que aprobar la ley de extinción de dominio en persecución a la corrupción. No hay derecho, mi estimado Lenin, que los corruptos estén presos, estén fugados o sentenciados, pero no devuelvan lo robado. Para ello necesitamos una ley de extinción de dominio de aquellas propiedades compradas con plata mal habida. Y hay propiedades que no solamente están en el Ecuador, sino básicamente en el extranjero. Después de la aprobación de esta ley, que ya pasó el primer debate y nos aprestamos a su segundo debate, deberemos suscribir acuerdos con los restantes países del mundo para poder tomar mano de aquellos bienes adquiridos ilícitamente. No hay retroactividad en el proyecto que estamos tratando. Algunos piensan así equivocadamente. Debemos hacer que la vindicta pública, vale decir que la Fiscalía, persiga los delitos penales. Y Diana Salazar, fiscal general de la Nación, está haciendo un buen trabajo, pero lo dijo en Ecuavisa, le faltan por lo menos 500 fiscales para hacer su trabajo y perseguir a la corrupción. Nosotros, ya que usted me pregunta, desde la Asamblea, tenemos que echar mano de aquellos bienes mal habidos, e incluso aquellos comprados lícitamente con créditos, pero luego pagadas de esa hipoteca, de esos créditos, con plata mal habida. Se convierte ese bien, por supuesto, en susceptible de ser comisado o decomisado, a fin de que vuelva a su legítimo dueño, que es el pueblo ecuatoriano. Esos dos proyectos de ley, más aplicación, dígame. Sí, iba a decir algo más.
Sí, más allá de la aplicación de la ley de emprendimiento, que ya fue aprobada, y leyes de orden agrícola e industrial, que le den la posibilidad al trabajador ecuatoriano, sobre todo aquel que esté en la ruralidad, de trabajar su tierra con créditos importantes en cuanto a montos y bajos en tasas de interés y largo plazo a los agricultores del Ecuador, que hoy por hoy estamos generando, y digo estamos porque yo soy agricultor, estamos generando más de 30 millones de raciones alimenticias diarias para que los ecuatorianos comamos, en resumen, 2 veces al día. Apoyemos a este sector, generemos fuentes de trabajo y empleo y generemos, por supuesto, un combate real a la corrupción, porque buena parte de la plata que hoy nos está haciendo falta se han ido en las mega obras pagadas con coimas y en actos de funcionarios públicos corruptos. El reciente decreto de libre importación de combustible se agrega a las reformas de comercialización interna del petróleo. Sin embargo, no se ha definido aún el tema de la focalización del subsidio al diésel, que actualmente está cubierto por el propio mercado con precios bajos que no van a ser eternos. ¿Cómo se asegura entonces la focalización a transportistas del servicio de pasajeros y de carga y del sector productivo? ¿O esto solo depende del Ejecutivo? Depende del Ejecutivo, pero todos somos ecuatorianos y el problema es nuestro. Yo siempre he estado de acuerdo, y a usted, Lenin, le consta, en eliminar ciertos subsidios que más bien han estado dirigidos pretéritabamente a los contrabandistas. Mire usted, un camión o un tanquero repleto de gasolina que pasa la frágil frontera ecuatoriano-colombiana, ese día, ese contrabandista se gana $14,000, inaudito. Y además, la gente dedicada al narcotráfico. No es bueno o es malo un subsidio per se, pero no es posible que exista un subsidio por 44 años, cuando conceptualmente los subsidios deben ser temporales. Yo sí estoy de acuerdo con la eliminación de los subsidios a la gasolina y a ciertas gasolinas, obviamente no a la bombona de gas de uso doméstico, que debe ser mantenido aquel subsidio, pero para ello hay que focalizar, y hay formas que los expertos nos han dicho, a través de la planilla de luz en cuanto a bajo consumo, para que aquel ciudadano pueda comprar la bombona de gas a precio subsidiado, su conexión eléctrica subsidiada, y por supuesto la gente que recibe el bono de la dignidad, el bono de la pobreza. Hay formas de focalizar, nos han hablado de esto más de 30 años, Lenin, pero falta la decisión de hacerlo. El gobierno tomó la decisión en octubre del año pasado a eliminar aquellos subsidios. Le faltó comunicación, pero intrínsecamente aquel acto de eliminación de los subsidios, sobre todo aquellos que benefician a contrabandistas y benefician al narcotráfico, son buenas decisiones, pero hay que implementarlas en forma inteligente, en forma tal que no provoquen los desmanes que se provocó en octubre del año pasado. Permítame volver sobre el tema de la deuda externa e interna. Las obligaciones hay que honrarlas, pero la necesidad de recursos para cubrir estas obligaciones hace que se apunte hacia vías rápidas, un fast track, ¿no? Y de allí que incluso el mismo Fondo Monetario Internacional plantea la posible necesidad de incrementar el IVA por ser el impuesto de mayor regulación y de mayor recaudación. Claro, también plantean, por ejemplo, implementar un impuesto a las gasolinas. Pero, en relación al IVA, ¿tendría sentido quizás establecer un IVA diferenciado para que no paguen lo mismo los que menos tienen y los que más tienen? No, Lenin. El IVA, el impuesto al IVA es recesivo, y lo sabe el mundo entero. Es recesivo. Me parecería un error el subir el IVA, y el gobierno de Guillermo Lasso no lo va a hacer porque es recesivo. Lo que hay que hacer incluso es disminuir algunos impuestos para provocar mayor actividad productiva y recaudar más, no en virtud de más impuestos, sino en virtud de mayor trabajo comercial y productivo. Mire usted, si nosotros logramos, hay la famosa curva del Laffer, que indica que hay un momento dado en que a mayores impuestos, menores la recaudación. Lo que tenemos que hacer es aumentar las actividades productivas, suscribir acuerdos comerciales, hacer un trabajo petrolero con la participación privada, en forma absolutamente justa, por supuesto, para aumentar esa producción. Tenemos que preocuparnos de la minería limpia, la minería sana, la minería que cuida el medio ambiente, pero que podría generar ingentes recursos para el Estado. Debemos disminuir el gasto público. Es decir, hay muchas otras acciones que son
son mucho mejores, por supuesto, que la subida del IVA. Pero, por ejemplo, estas inversiones a las que usted hace referencia, sector petrolero, sector minero, no tienen garantías en el país. Por más que se han aprobado códigos de producción, leyes para fomentar alianzas público-privadas, no funcionan, no dan resultados, subsiste un problema y no se lo termina de abordar y de cambiar para que la situación sea radicalmente distinta. Porque habían dos artículos perversos en la ley de minería que yo, con mi autoría, logré que con 132 votos de la Asamblea se aprobase derogar, echar al tacho de la basura dos artículos de la ley de minería que perversamente señalaban que las empresas extranjeras, por solo serlas, y las empresas estatales, por solo serlas, no tenían que pasar por procesos licitatorios. Serio caldo de cultivo a la corrupción, mi estimado Lenin, y además inapropiado para que todas las empresas mineras, nacionales o extranjeras, estatales o privadas, tengan igual capacidad de participación. Segundo, imagínese usted la capacidad discrecional de un ministro de minería o de un gobierno en general para a dedo dar contratos multimillonarios en el campo minero. Lo que sucedía es que con el amiguete se arreglaban para hacer planteamientos de menor cuantía para el Estado ecuatoriano. Hoy, con esta ley de mi autoría, que ya suscribió el presidente de la República, el Ejecútese, ya es ley de la República, y empezaremos ahora sí a ver que todas las empresas, sobre todo las grandes, las que tienen tecnología de punta, las que cuidan el medio ambiente, las que tienen capacidad de hacerlo, participarán con mejores propuestas para que tengamos mejores ingresos, generación de empleo y, por supuesto, combatir a la corrupción. En arca abierta hasta el justo peca, mi estimado Lenin. Por eso es que yo logré que esto se evitara, porque al cáncer hay que combatirla antes de que se haga metástasis. Y esa es una acción que, por ejemplo, en el campo de la minería he logrado, y lo digo con sano orgullo. Hay que replicar esta ley, que yo la planteé, a todas las actividades estratégicas, a fin de que eliminemos la corrupción y logremos mayores recursos para el Ecuador. Pregúntele usted a cualquier chileno cuán importante es la actividad minera cuando Chile sabemos que vive de la explotación del cobre. Es más, su constitución establece que hay un porcentaje, me parece que es del 8% de la explotación minera del cobre, que va a un fondo de ahorro y contingencia. Fondos de ahorro y contingencia que el gobierno anterior se encargó de desmantelar. Con esos fondos, los chilenos lograron salir adelante de aquel terrible terremoto que tuvieron el 27 de febrero del año 2010. El Ecuador tiene que retomar los fondos de ahorro y contingencia a través de actividades productivas sanas, limpias y sin corrupción. Pero además en Chile, cuando se hace la explotación minera, no se exporta únicamente la materia prima, como lamentablemente en el Ecuador se lo sigue haciendo. Así es. Allá se da valor agregado y eso sin duda les genera más ingresos. Hacia ese camino quizás se debería apuntar. Arquitecto Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Régimen Económico, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Yo soy el agradecido, Lenin. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy amable. Buenos días. Buen día.